Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes y clientes. En este caso, mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas de AvaTrade. Hoy 7 de mayo del 2025, miércoles, día de la Fed. Nuestros mercados, los mercados, en este caso de la bolsa, están bastante a la expectativa de lo que vaya a ocurrir el día de hoy. ¿Cuáles van a ser las palabras concretas de Jerome Powell? ¿Qué continuidad va a dar a su discurso? Si va a seguir en la misma línea, si va a haber algún pequeño cambio, si va a haber grandes cambios, si va a decidir cuándo va a empezar a hacer esa continuidad de esos recortes que deberían haber venido, pero por las circunstancias del mercado, según piensa Jerome Powell, ha tenido que parar todo ese momento de recortes. Así que si les parece, tenemos bastante. Vamos a comentar un poco cuál es la situación de los mercados, su análisis técnico y fundamental y las oportunidades de trading. Así que empezamos. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden que nos pueden seguir en la social media, tanto en LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube, AvaTrade en español, AvaTrade Latam y AvaTrade España, haciendo clic en la campanita, están completamente actualizados. Nos pueden contactar a través del mail de clientes@avatrade.com en cualquiera de los números de teléfono que ven en pantalla o a través de WhatsApp o a través del chat en vivo de nuestra página web. Hoy tenemos que Estados Unidos y China se van a reunir en Suiza a finales de semana para negociar los aranceles. Scott Bessent asegura que los primeros acuerdos comerciales pueden llegar esta semana. China impulsa la confianza inversora con las negociaciones con Estados Unidos y su estrategia monetaria. Wall Street anticipa rebote con la mirada en la Fed y las negociaciones de Estados Unidos. Llega el día de la Fed y el mercado quiere respuesta. ¿Cuándo volverán los recortes? Muy importante. Natixis dice que no esperen que la Fed recorte tipos hoy, pero sí próximas reuniones. Supermicro cae tras rebajar su perspectiva en los ingresos de todo el año. Y por otro lado, las ventas minoristas caen en marzo un 0,1% tanto en la eurozona como en toda la Unión Europea. Entran las compras en este chicharro español tras acercarse a los soportes. Recuerden que el Bitcoin, con esos datos de las negociaciones entre Estados Unidos y China y ese acercamiento, celebra y con un ojo puesto en la Fed. Vamos a ver ahora qué ocurre con el Bitcoin. Así que continuamos, vamos viendo, vamos a entrar en análisis. Wall Street anticipa hoy un rebote con la mirada en la Fed y las negociaciones. María Campillo nos trae que el mercado también permanece atento a las palabras de Powell este miércoles, en donde a la espera de conocer la decisión de tipos de interés y las palabras de Powell, sobre todo en lo relacionado con las perspectivas económicas ante la política arancelaria de Donald Trump, el mercado descuenta con probabilidad el 95%, según la herramienta de la FedWatch de la CME, de la Chicago Mercantile Exchange Group, que el Banco Central estadounidense hará una nueva pausa y dejará los tipos en la horquilla comprendida en 4.25-4.50. La solidez que sigue mostrando el mercado laboral estadounidense y el fuerte repunte de las expectativas de inflación, que no de la inflación propiamente dicha, en gran medida consecuencia de la amenaza para que los precios de muchos productos representan los nuevos aranceles, deja a la Fed sin margen de maniobra, al menos por ahora, para volver a bajar sus tasas de interés, comenta Link Securities. Entendiendo que no será lo que diga su presidente Jerome Powell para la justificación de la inacción del Banco Central estadounidense, argumentos que muchos nos tememos volverán a generar la ira de Trump y los consiguientes mensajes despectivos del presidente hacia Powell, algo que podría generar cierta tensión en los mercados, señalan estos expertos. Pero los inversores también tratarán de buscar respuestas, sobre todo cuándo regresarán esas bajadas de tipos de interés. La guerra arancelaria destapada por Trump supone un cambio radical en el escenario hasta que habían manejado los inversores y también la autoridad monetaria. El mercado descuenta que en la segunda parte del 2025 la Fed retomará la senda bajada para tratar de mitigar la desaceleración en el crecimiento que se anticipa, así afirma Cristina Gavin, jefe de renta y gestora de Ibercaja Gestión. Nosotros nos mantenemos en línea con el consenso y anticipamos entre 2 y 3 bajadas. La mayor o menor agresividad en dichas bajadas va a estar en función de los datos que vayamos conociendo a lo largo de los próximos meses. No esperamos un recorte, así dice ella, en Ibercaja, y esta reunión de mayo, pero la probabilidad de que se produzcan recortes en las siguientes reuniones no dejan de aumentar, así dice Jacques Hanisewicz,
estrategia de Natixis IM Solutions. En la reunión entre Estados Unidos y China, tenemos que en materia comercial durante el fin de semana van a negociar los aranceles. El encuentro de He Lifeng y el secretario de Scott Bessent de Estados Unidos con el representante estadounidense Jamieson Greer será el primer acercamiento entre ambas potencias tras la guerra arancelaria desatada por Trump. Es posible que escuchemos sobre recortes significativos en los recientes aranceles, que ambos gigantes se impusieran mutuamente, pero las tarifas son altas. 145% para los productos chinos importados a Estados Unidos y 125% para los productos estadounidenses importados a Estados Unidos, que ni siquiera mejora significativa podría satisfacer a China. Así que sigue preparándose para una guerra potencialmente prolongada, así dice Ipek Oscar Descaya. Por su parte, desde Bankinter afirman que solo van a ser guantes a decidir de que puedan hablar, desafiándose mutuamente, pero no transmitir ningún indicio de debilidad, pero sin llegar a ningún acuerdo, materializar algo que llevará mucho tiempo. Así que, bueno, cada uno vemos que tiene aquí una opinión de lo que va a ocurrir. Estaremos muy pendientes a saber lo que vaya ocurriendo. Por otro lado, fuertes descensos del más del 10% en Vertex Pharmaceutical, que pulveriza en su aspecto técnico el soporte de los 448,78. La compañía pierde la media de 200 sesiones y se deja un hueco bajista que nos invita a pensar en una extensión de las caídas hasta el nivel de 377,85, así nos dice César Nuez en los valores destacados al cierre del mercado norteamericano. Por otro lado, también nos trae César Nuez que las caídas del 1,75 en Tesla mantienen la consolidación de niveles justo en las mediaciones de la resistencia de 294,86. Sería una buena noticia la superación de este nivel de precios, ya que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de 367. Por otro lado, buena señal en Constellation Energy, que logra subirse por encima de la media de 200 sesiones. En su aspecto técnico es bueno y todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de $352. Por otro lado, el petróleo sube pendiente a la reunión de Washington y Pekín y la caída de la producción de Estados Unidos. Los precios del petróleo suben, manteniéndose ligeramente por encima de los recientes mínimos de 4 años, y los futuros del Brent suben a 62.50 y del West Texas a 59.56. Ambas referencias se desplomaron a mínimos de 4 años recientemente, después de que la OPEP decidiera acelerar los aumentos de producción, avivando los temores de un exceso de oferta en un momento en que los aranceles de Estados Unidos han aumentado las preocupaciones sobre la demanda. Por otro lado, las acciones de Novo Nordisk suben más de un 6% al ver que las ventas de sus imitadores de Wegovy disminuirán en el 2025. El gigante farmacéutico danés informó que de unas ventas del medicamento en el primer trimestre inferiores a las previstas y recortó su previsión de crecimiento de ventas en el caso de Wegovy para todo el año, ya que las versiones alternativas del fármaco han mermado su cuota de mercado en Estados Unidos. Sin embargo, su consejero delegado, Lance Fregard Jorgensen, declaraba a la CNBC que el fin de la escasez de fármacos decretada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, permitiría que las ventas volvieran a repuntar a finales de año. Los pedidos de fábricas en Alemania crecieron un 3,6% interanual en marzo, repuntando tras el estancamiento del mes anterior, un dato muy interesante para Alemania. Y el Bitcoin sube un 3% en las últimas 24 horas, acercándose a la zona de los $100.000 de nuevo, donde se encuentra a las puertas de los $97.000 en este caso en la actualidad. Por otro lado, el eurodólar prueba el soporte alrededor de la zona de 1.1350, donde volvía a visitar el máximo del 21 de abril de 1.1573, marcando su nivel más fuerte desde noviembre del 2021, y el RSI se mantiene por encima del nivel de 50, reforzando el sentimiento alcista en curso. El oro a la baja a medida que el progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China compensa el conflicto India-Pakistán. Nueva Zelanda dólar, posibilidad de romper por encima del 0,60,30 para el neozelandés contra el dólar, y la Reserva Federal se prepara para mantener la tasa de interés mientras que aumentan las apuestas por un recorte en junio. Las conversaciones de Estados Unidos y China comienzan, un dato interesante, y la libra esterlina cae frente al dólar estadounidense ante el anuncio de la política monetaria de la Fed. El eurodólar ignora la inestabilidad política alemana y Merz elegido tras un comienzo difícil. El euro ignora
el drama en este caso. Así que muy atento también porque el oro corrige desde máximos de 2 semanas en su foco en la decisión de, en este caso, de la Fed, y ahora mismo está retrocediendo por debajo de los $3.400 por el anuncio de conversaciones entre Estados Unidos y China. En el caso del precio de la plata cae según los datos hoy y los precios del gas en Europa se disparan por el plan energético de la Unión Europea. El centinela monetario, los aranceles y las perspectivas de crecimiento refuerzan un mensaje cauteloso. Hoy tenemos la decisión de tipos, en este caso hoy miércoles, la decisión de tipos de interés de Estados Unidos, y para mañana jueves tendríamos como destacado la decisión de tipos de interés del Reino Unido con las peticiones de desempleo continuas en Estados Unidos, que serían los datos más importantes para el viernes, la tasa de paro de Canadá y las importaciones en China con el consumo familiar en Japón. Ahí tenemos el mapa de los principales activos, su cotización, donde vemos que todos los índices americanos, el Russell también, el Nikkei, todos están al alza, no con grandes cantidades, pero bueno, un poco manteniendo esos tonos. Ahí el S&P se mantiene por encima de los 5.600 y el Nasdaq acercándose a los 20.000 de nuevo. El cocoa, el cacao, suben 30, acercándose casi a los 9.000, 8.955. El oro se mantiene un poco por debajo de los 3.400, en 3.386. La plata también pierde los 33 a 32.98. Y ahí tenemos un poco cuál es la situación actual con el palladium manteniéndose casi, en este caso lateral, en la zona de los 980, 982 aproximadamente. Tenemos también allí los principales, en este caso, gráficos de los índices, donde también vemos al DAX ahí retrocediendo un poco de esa zona de 23.300. Tenemos al VIX que también ha caído y tenemos un poco el Eurostock en zona por encima de los 5.200 y el Nikkei por encima de los 36.900, tratando de acercarse a la zona de 37.000. Ahí tenemos un poco los metales, en donde esos retrocesos, tanto en oro, plata y platinum, junto con el cobre, algo de subida en el tema del paladio. Y ahí tenemos un poco también cuál es la gráfica de los principales índices, en donde veríamos un poco ese destaque del, en este caso, del nuevo movimiento que ha tenido el neozelandés, ya acercándose a zona de nuevo, a zona de 0,60. Y ahí tenemos también tratando de acercarse de nuevo a 1,14 el euro. Así que vamos a entrar a ver en este caso el boletín de hoy de Juan Ignacio Crespo, en donde habla que el precio del petróleo en tiempos de Trump, donde el llamativo de la madrugada de los índices de la bolsa Asia Pacífico tenían un comportamiento diverso. Lo mismo vemos que sube el petróleo, ven que China inicia la negociación comercial formal con Estados Unidos, la India bombardea con misiles una región de Pakistán, sube la cotización del yuan renminbi frente al dólar, en este caso a 7,21. Y ese precio del petróleo en tiempos de Trump, hace ya anteriormente en una newsletter, en este caso en un boletín de Juan Ignacio Crespo, de enero pasado, solo un día después de la toma de posesión de Donald Trump, decíamos allí, él decía en esa newsletter que para los años 2025 y 2026 la curva de precios de los futuros del Brent está en un momento descontando un margen de bajada incluso más amplio y que la curva está en lo que se llama backwardation invertida, lo que quiere decir que la presión al alza sobre el precio del Brent está siendo ahora muy fuerte y mayor de lo que razonablemente se espera para los próximos 24 meses, en este caso 2 años. Esta expectativa encajaría bien con lo dicho aquí al iniciarse el año, que permaneciendo todo igual, la etapa del gobierno Trump será regulatoriamente hablando más favorable para las empresas petroleras y gasísticas, lo que debería favorecer el aumento de la producción. De acuerdo con lo dicho en los dos párrafos anteriores, el precio del barril Brent ha caído en lo que lleva del año un 17%, con lo que convierte su trayectoria en una de las peores del 2025, y solo el cacao y el West Texas están acumulando bajadas menores. Por otro lado, el precio del petróleo
En este caso, Brent está siguiendo una ruta muy bajada y muy parecida en Trump en su etapa 2 de lo que tuvo en la etapa 1, como podemos ver en este gráfico 1, donde vemos en rojo la etapa actual y en color como violeta la etapa anterior. Así que estamos graficando casi igual que en la etapa anterior. Esta bajada de precios se explica por razones que van desde el propósito de la OPEP de aumentar la producción hasta el temor de que la guerra de los aranceles termine provocando una desaceleración importante o una recesión de la economía mundial. Sin embargo, según el gráfico, el proceso de caída estaría a punto de detenerse, lo que también daría su explicación a la bajada de precio. Está haciendo lo que las empresas están frenando las inversiones y reduciendo el número de pozos en explotación, lo que lleva inevitablemente a que el volumen de producción empiece a descender. En enero utilizábamos otro gráfico diferente para intentar pronosticar la evolución del precio, así que su actualización está en el gráfico 2, donde vemos en este caso esa diferencia en donde tendríamos el rojo que es para finales del 2024 y hasta el 2025. Tenemos en color celeste, que sería la etapa del 2014 al 2015. Y tenemos en celeste sería la etapa del 2002 al 2003. Y tenemos en verde que sería la etapa del 2014 al 2015. Este mismo gráfico que se utilizaba en el 2024, según el precio del Brent, debería haber subido inicialmente a niveles más altos de lo que ha hecho. Solo subió un 10% en lugar de un 15% o el 19% esperado, o los 19% en el tema del precio del Brent esperados antes de tomar la trayectoria descendiente. Conclusión, el precio del Brent debería tener un repunte, no tardando que lo llevara en una primera etapa un 14% más arriba, y puede que la recuperación de casi los $4 de los mismos últimos días esté siendo el inicio de ese cambio de tendencia. Así que muy atentos a todos estos datos, estamos a su disposición. Buen día, un saludo. Volvemos a vernos el día de mañana.